Venga, Vale, entonces, genial. Entonces, ahora que sabemos un poco más del contexto sociopolítico de Rusia, me molaría que nos acercásemos un poco más hacia Chekhov, ¿no? Y me gustaría que empezásemos por el principio, por su nacimiento, por su infancia, a ver cómo creció y demás, que creo que puede ser interesante. ¿Qué os parece? Sí, o sea, a mí vale. me parece súper interesante conocer la historia de vida del autor. O sea, que vamos a trabajar ahora y que seguramente en algún futuro volveremos a trabajar con alguna obra de Chekhov. Vale, pues si os parece, yo me puedo poner a leer un libro que tengo sobre Chekhov. Vale, muy bien. Nos pasa el libro, que sepamos cuál es, y leamos también nosotros. Sí, mira. Se llama Chekhov en vida, una biografía en documentos de Igor Sugis. Es Vale, un este. momento. Está Anda, muy... Enrique, ¿te pareces a él? Sí, La verdad que sí. el perfil. No, Podrías Sí, hacer de mira, ponte de Chekhov. perfil, ponte de perfil. no, que se me ve la entrada. ¿Sabéis lo que estaría guay? Como tener fotos de la familia de Chekhov y de la infancia de Chekhov y hacer como una especie de documental de eso. Pues la verdad que sí. Mira, si os parece, me pongo esta tarde con ellos y a ver si encuentro algo, ¿vale? Vale, genial, gracias. Y si no encuentras nada, pues eso, Enrique, pásanos algunas fotos de ti pequeño, ¿vale? Vale. Al 17 de enero de 1860, Taganrog. Nombre completo, Anton Pavlovich Chekhov. ¿Y dónde estás? En Taganrog. Nos encontramos en la ciudad portuaria de Taganrog, situada al sur de Rusia a orillas del mar de Azov y fundada por Pedro el Grande o primero de Rusia allá por 1698. Ahora, en 1860, Taganrog es una floreciente ciudad portuaria, punto clave para el comercio, reconocida por tener uno de los mejores trigos de Europa, utilizado por italianos para hacer pasta y por británicos para hacer galletas. El 17 de enero, según el calendario ruso de ese mismo año, nace en Taganrog Anton Pavlovich Chekhov, al que nos referiremos como Chekhov a partir de ahora. 3 años antes, Pavel Chekhov, su padre, abre su primer negocio de alimentación como comerciante en la escala más baja del sistema de gremios ruso. Es en esa misma tienda, detrás del mostrador, donde pasará gran parte del tiempo de su infancia Chekhov, alternándolo con sus estudios en el gymnasium. Taganrog contaba con un buen número de consulados extranjeros y con un predominio de griegos e italianos. El contacto directo con comerciantes extranjeros y sus prácticas capitalistas occidentales hacían que esta ciudad fuera necesariamente más cosmopolita que la mayoría de las ciudades provinciales de Rusia. La vida en Taganrog giraba en torno al dinero, algo de lo que se lamentaba Chekhov. Sin embargo, fue el primer gran escritor ruso que trató a los comerciantes en sus relatos y obras de teatro como seres humanos simpáticos y complejos. Pronto el negocio de su padre y muchos otros empezaron a empeorar cuando la línea ferroviaria se extendió a otra ciudad cercana y no a Taganrog, al mismo tiempo que el comercio por barco se veía truncado por la poca profundidad del agua. Una de las razones por las que Pavel era un comerciante tan pobre fue probablemente la excesiva cantidad de tiempo que dedicaba a la iglesia. Era un hombre estricto, mi padre, y religioso. Recuerdo una vez que se cayó una rata en un bote de aceite de oliva y hizo venir a un sacerdote para bendecir el aceite, ya que era la única forma que había de purificarlo, y nos hizo venir a Alexander y a mí a dicha ceremonia. Y bueno, fue tal que recuerdo que después de ese día muchos clientes aseguraron que no iban a volver nunca. Pavel se caracterizaba, aparte de por su estricta vida religiosa, por la severidad y exigencia en la educación a sus hijos, llegando a pegarles cuando eran niños en repetidas ocasiones. Su madre, Yevgenia, por el contrario, era una mujer de voz suave y agradable, y de extraordinaria tranquilidad. En cuanto al propio Anton Chekhov, este dice de sí mismo tener un carácter fuerte y severo, irascible y contenido, precavido para no mostrar sus deseos. Trabajaba muchas horas al día y prácticamente no se permitía tener vida privada, pidiendo ésta demasiadas atenciones y esfuerzos que le distraerían de su labor de escritor y artista. Comía poco, bebía poco y le gustaba mucho el orden. Sabía escuchar y preguntar,
y muchas veces en medio de una conversación salía con preguntas inesperadas que desconcertaban a muchos. Son también bastantes los testimonios y cartas que le describen físicamente. Era un hombre alto, corpulento, de espalda ancha. Muchos le describen como un hombre guapo de sonrisa tierna y suave. En torno a sus ojos había todo un debate por aquel entonces entre gente que le conocía. Muchos los describían azules, sin embargo en algunas cartas esto era motivo de discusión y los describían como castaños, pero casi todas las cartas mencionan un brillo en su mirada. Formaba parte de una familia numerosa de 4 hermanos y una hermana, con un pasado curioso para la época. Aunque la abolición de la servidumbre en Rusia no se dio hasta 1861, Georgi Chejov, su abuelo, compró la libertad de su familia en 1841. Chejov no era el único con talento en su familia. Sus hermanos mayores, Alexander y Nikolai, uno escritor y el otro pintor, contaban con gran talento, no solo a ojos de Chejov. Tristemente, ambos tuvieron problemas con el alcohol, siendo Nikolai el que más afectado se vio, muriendo prematuramente por tuberculosis en 1889. Chejov creía firmemente en el talento de su hermano, pero no en su estilo de vida, y ansiaba que Nikolai respetase su propio talento para explotar como artista. Alexander, por su parte, era un hombre muy culto. Escribía para revistas, pero su carácter excéntrico no le permitía centrarse y tomar en serio su trabajo, quedando a un segundo plano y a veces a la sombra de su hermano pequeño Antón. Durante un tiempo los 3 hermanos formaron parte de un periódico para el que escribían e ilustraban. Iván, el siguiente a Chejov, era maestro, y Mijaíl, el Benjamín, dejó las finanzas para dedicarse a la escritura, aunque según cartas de Chejov, este no se esforzaba lo suficiente para ser un verdadero escritor. Por último, Masha, la única hija de la familia. Masha y Chejov tenían una relación de lealtad y dependencia hasta tal punto que ésta renunció a casarse más de una vez por no abandonar a su hermano. Masha vivía enteramente para él y para su madre. En 1876, Pavel se vio obligado a huir de Taganrog con su familia a causa de unas deudas que podían llevarle preso. Se van todos menos Chejov y su hermano Iván, los cuales se quedan en Taganrog terminando sus estudios. Chejov enseguida se convirtió en el sostén de la familia, ya cuando ésta se mudó a Moscú y él, aún adolescente, se quedó en Taganrog, enviaba dinero a su familia dando clases particulares y vendiendo cosas. Más tarde, gracias a su trabajo como escritor y médico, la familia podía mantenerse. Su padre nunca dejó de trabajar, pero los beneficios que veía eran casi simbólicos, y en cuanto a Alexander y Nikolai, sus hermanos mayores, no aportaban prácticamente nada. Mientras su familia estaba en Moscú, Chejov disfrutaba los largos días de verano en la costa, nadando y pescando, o iba a visitar la estepa a casa de sus amigos. Aseguraba que sentía una inmensa sensación de libertad cuando iba a pasar los veranos a la estepa. Solía vivir largas temporadas en la estepa y la verdad es que me encantaba. Y ahora me viene como un recuerdo enternecedor a mi memoria. La palabra estepa no tiene equivalente en otros idiomas. Significa algo así como tierra baja, aunque la combinación de palabras usada por los japoneses de océano de tierra transmite muy bien los rasgos fundamentales de la inmensa planicie desnuda que se extiende desde el Danubio a través de Asia Central hasta llegar a Mongolia y China. Lo recuerdo todo. La luna, los inmensos kurganes y el silencio. Un silencio que parecía que la humanidad se hubiese extinguido. Siglos atrás, los primeros pobladores de la estepa que se conocen fueron los jinetes escitas, que contaban con peculiares ritos funerarios. Cuando uno de sus reyes moría, lo enterraban junto con sus caballos en forma de círculo concéntrico, generando unos montículos artificiales, enormes monumentos funerarios erigidos en mitad de la plana estepa, llamados kurganes. De estos monumentos poca cosa se sabía en el siglo XIX y corría todo tipo de leyendas alrededor de ellos, que sin duda le daban una imagen fantasiosa a la estepa.
Estos monumentos, junto con la estepa, son unas de las fuentes de inspiración poética más importantes que tuvo Chejov. No obstante, la palabra aburrido en referencia a esta zona era frecuente en las cartas de Chejov. Su fascinación por la estepa comenzó con los cuentos que le contaba su niñera sobre las leyendas que se creaban en torno a esta zona. Por otro lado, su padre había idealizado tanto el paisaje de la estepa en el que se había criado él y su esposa, hasta tal punto que cuando por fin fueron a visitarla los jóvenes Chejov, creyeron que iban a conocer el paraíso en la tierra. Recuerdo que estaba tan nervioso que no pude dormir en toda la noche. Aunque bueno, poco a poco esa ilusión fue desapareciendo, ya que los cocheros se perdieron por el camino. Mis abuelos resultaron no ser tan simpáticos como yo creía. Y era época de trilla, lo que significa que estuve todo el verano sentado en un taburete apuntando cantidades incontables de trigo. En cartas explica lo peculiar de la vida en la estepa. Aseguraba que uno se podía curar de 15 tisis y 22 reumatismos simplemente viviendo en las profundidades de la estepa. Chejov se inspiró en su familia y en su vida ahí cuando escribió La estepa, o El jardín de los cerezos, su última obra teatral, tras su última visita a su ciudad natal y a la estepa en 1899. Y ante tal bello paisaje nativo, tu alma quiere convertirse en un pájaro y poder sobrevolarla. Pero dentro de toda esta felicidad e inspiración, también hay tristeza. Como si la estepa supiera que está sola, y que sus bellezas e inspiraciones no serán reconocidas por la humanidad. Es sin duda un paisaje que no olvidaré ni en 1.000.000 de años. Puedes utilizar carbón mineral para las estufas y piedra para los graneros. Pero yo estaría conforme con que se talen los bosques cuando es absolutamente necesario. Pero ¿para qué arrasarlos? En Rusia, los bosques gimen bajo el hacha, se destruyen millones y millones de árboles, se aniquilan las guaridas de animales y pájaros, disminuye el caudal de los ríos y acaba por secarse. Desaparece para siempre espléndidos paisajes. Y todo ello resulta de que la gente es demasiado haragana y estúpida para agacharse y recoger combustible del suelo. ¿No es verdad, señora? Hay que ser un bárbaro irracional para quemar esa belleza en la estufa, para destruir lo que no podemos crear. El hombre ha sido dotado de razón y de facultad creadora para incrementar lo que le ha sido dado, pero hasta ahora no viene creando, sino destruyendo. Hay cada vez menos bosques, se secan los ríos, la fauna está casi exterminada, el clima se ha deteriorado y con cada día que pasa la tierra es más pobre y más fea. Veo que tú me miras con ironía y que nada de lo que estoy diciendo te parece serio. Y quizá no sea más que una chifladura mía, pero cuando paso junto a los bosques de los campesinos, que yo he salvado de la tala, o cuando oigo el rumor de los árboles jóvenes, que yo he plantado con mis propias manos, comprendo que hasta cierto punto el clima también depende de mí, y que si dentro de 1000 años es feliz la humanidad, yo he contribuido a ello, aunque sea en mínima medida. Cuando planto un pequeño abeto y lo veo más tarde reverdecer y cimbrearse en el viento, mi corazón rebosa de orgullo. Sin embargo, ya es hora de que me vaya. A fin de cuentas, lo más probable es que no sea más que una chifladura mía. Con permiso de ustedes, debo despedirme. Monólogo de Astrov en Tío Vania.